Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a compartir una receta muy tradicional. Vamos a hacer una rosca de naranja. Es una rosca de naranja muy húmeda en su interior y lleva un glaseado delicioso. Espero que la disfruten mucho y vamos a comenzar ya con la receta. Les recuerdo que todos los ingredientes aparecen en la pantalla, en la parte de abajo, conforme los voy agregando. Y también en la descripción del video encuentran todos los ingredientes y también un link que los lleva a mi sitio web para que impriman su receta. Entonces voy a iniciar extrayendo la ralladura de naranjas. Voy a necesitar una cucharada. Es bien importante, ya saben que siempre les recomiendo que tengan su mise en place listo, que es todos los ingredientes cernidos, pero cuando se trata de ralladura de naranja, es súper importante que la obtengan a la mera hora, justo cuando van a empezar a hacer su preparación, porque si la sacan con tiempo, se seca y se pierden todos los aceites de la naranja, que son los que les van a dar mucho sabor a nuestra rosca. Es muy importante también que esté súper bien lavada la naranja, muy bien lavada, y que cuando extraigamos la piel de la naranja nunca lleguemos a la parte blanca, nada más queremos únicamente la parte naranja. Y también importante extraerla antes de partir nuestras naranjas para obtener el jugo. Una vez que tenemos la ralladura lista, la vamos a medir. Necesitamos una cucharada y la vamos a reservar. A continuación vamos a extraer nuestro jugo de naranja. Necesitamos 150 mililitros. Ya me pasé un poquito, ahorita se los voy a quitar, pero es indispensable que la ralladura y el jugo los tengan a la última hora, justo antes de empezar a hacer su rosca. Vamos a continuar cerniendo nuestra harina, la vamos a poner aquí en un cernidor, junto con el royal o polvo de hornear y la sal. Y esta mezcla la vamos a cernir 3 veces porque necesitamos que entre muchísimo aire a nuestra preparación, en nuestra harina. Recuerden que cuando cernimos es como si metiéramos mucho aire entre los granitos de harina. Entonces, entre más veces hagamos el proceso de cernir, más esponjado va a quedar nuestro pastel. Entonces, aquí lo vamos a hacer 3 veces. Y una vez lista, la vamos a reservar. A continuación, voy a hacer aquí un proceso que siempre se los he enseñado a mis alumnas, que es el de impregnar el azúcar con la ralladura. Cuando hacemos un pastel de limón, un panqué, una rosca de reyes que lleva ralladura de naranja o cualquier preparación que lleve ralladura de naranja o de limón, si queremos que el sabor sea intenso, yo les recomiendo mucho que viertan su ralladura en lo que es el azúcar y con sus manos lo van a frotar, con sus manos obviamente súper limpias, lo van a frotar para que todos los aceites esenciales que se encuentran en la cáscara de la naranja sean absorbidos o penetren el azúcar y esta tenga un sabor a naranja bastante intenso, bastante rico. Ustedes van a notar cómo el azúcar se ve hasta humedecida, se ve mucho más como si estuviera mojada, y si la huelen, de verdad huele delicioso a pura naranja. Una vez que tenemos nuestra azúcar ya, la vamos a reservar. Les platico un poquito. En esta rosca vamos a utilizar 2 tipos de materia grasa. Una es la mantequilla y otro es el aceite vegetal. Aquí lo tengo. ¿Por qué? Cuando nosotros le ponemos aceite vegetal a una preparación, lo hace muy esponjoso y muy húmedo. Pero la mantequilla también nos aporta mucho sabor. Entonces, por eso decidí combinar las 2 materias grasas para que nuestra rosca
tenga mucho sabor a mantequilla, pero también tenga la suavidad o lo que le aporta el aceite. Entonces voy a iniciar aquí acremando mi mantequilla con el azúcar. Si ustedes pudieran de verdad oler aquí el aroma de la naranja tan delicioso en este azúcar, bueno, les encantaría. Y voy a agregar aquí mi mantequilla únicamente y voy a comenzar a cremar estos dos ingredientes. Cuando ya están bien integrados los dos ingredientes, vamos a comenzar a agregar lo que es el aceite. Y vamos a batir nuevamente. Voy a bajar un poquito la velocidad y voy a empezar a agregar mis huevos uno a uno. Y en cuanto se incorpora, agrego el siguiente. Cuando están todos incorporados, voy a agregar media cucharadita nada más de vainilla. Y por último voy a agregar la mezcla de harina alternándola con el jugo de naranja. Recuerden que siempre se empieza con los secos y se termina con los secos. Una vez que vi que ya casi estaba incorporado, subí rápido la velocidad de la batidora y la bajé, cuestión de 10 segundos. Nada más para que se acabe de incorporar todo. Y ahorita le voy a dar una mezclada muy bien con esta espátula para asegurarme que no se quedó nada abajo y que todo está muy bien integrado. Miren qué linda queda, súper suave. Tengo aquí mi rosca engrasada y enharinada, es una rosca de tamaño mediano, aunque es muy alta, la verdad no tiene mucho diámetro. Entonces en un molde de tamaño mediano les queda muy bien su receta y voy a verter aquí mi mezcla. Una vez que tengo ya toda mi mezcla aquí dentro de mi molde, lo voy a emparejar lo más posible y así les tiene que quedar. No lo volteo mucho porque se me empieza a mover, pero ya lo vamos a llevar al horno. Va a durar aproximadamente entre 40 y 45 minutos y el horno, como siempre, lo tengo precalentado a 180 grados centígrados. Recuerden que siempre la temperatura que les doy yo es la temperatura que normalmente horneo mis pasteles. Si ustedes hornean a 200, pónganle 200. Si hornean a 170, pónganle 170. Entonces, vámonos ya para el horno. Ya salió nuestra rosca, duró 45 minutos exactos y ya pasó 15 minutos enfriándose. Si se fijan, puedo tomar muy bien el molde, está calientito, pero ya se puede tomar muy bien. Ya traté de desprenderla un poquito con el cuchillo y voy a desmoldar. Siempre es importante esperar más o menos unos 15 minutos para desmoldar. Entonces vamos a desmoldarla con mucho cuidado. Y ya está lista aquí nuestra rosca. Si ustedes de verdad pudieran oler el aroma naranja, bueno, huele delicioso. Entonces la voy a dejar enfriar por completo para poderla glasear. Ya tengo aquí lista mi rosca, ya está fría. Y voy a preparar mi glaseado. Tengo aquí un poco de azúcar glass y voy a agregar un poquito de extracto de naranja. Si ustedes no tienen, no se lo pongan, le pueden poner vainilla. Y voy a agregar aquí 1/8 de cucharadita, o sea, muy poquito. Nada más quiero que le dé un toquecito de sabor. Y aquí tengo crema para batir y la voy a ir agregando. La crema para batir les va a aparecer como cantidad necesaria porque es muy importante que ustedes logren el glaseado con la consistencia que ustedes quieran. Entonces voy a comenzar a revolver a que se integre todo muy bien.
Está demasiado espeso, si se fijan, batalla mucho en caer. Yo creo que esta consistencia ya está bien. La voy a poner en una manga para ya empezar a decorar la rosca. Una vez que ya tengo el glaseado en la manga, yo lo pongo en una manga porque se me hace mucho más uniforme de ponerlo. Voy a cortar mi manga con un orificio bastante grande, si se fijan, y voy a empezar a dejar caer mi glaseado. Lo voy a poner así. Y me voy a ayudar de una cucharita para irlo como moldeando un poquito y haciendo que baje de una manera natural. Es necesario dejar secar el glaseado para poner nuestras frutas. Tengo aquí unas naranjas chiquitas, o son como mandarinas enanas, de un arbolito que tengo aquí afuera. Y estas las voy a usar para decorar mi pastel. Unas las voy a poner así, enteras, y otras las voy a partir por la mitad. Y las voy a acomodar así junto a la que está entera. Esta receta la pueden hacer con otros cítricos como la mandarina y queda de verdad deliciosa. Cuando sea temporada de mandarina, aprovechen de hacerlo porque estoy segura que les va a encantar. Los invito de verdad a suscribirse al canal. Si es que aún no lo han hecho, no dejen de compartir la receta, de dejar un like, de dejar sus comentarios, qué les pareció la receta. Y como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hagan. Muchas gracias.